Bueno, vamos a comenzar este último día de taller poniendo nuestra vida en manos del Señor. Somos pequeñas vasijas, vasijas simples, sencillas, y llevamos un gran tesoro. Los invito a ir haciendo oración esta canción. Barro frágil y pobre en el vientre amasado, tú no sueñas vasijas de un tesoro sagrado, alegría, dolor y este trigo del campo, poco pan y mucha hambre, ¿quién habrá de saciarnos? Nuestra vida en tus manos, nuestra vida en tus manos, instrumentos del reino, pan y vaso entregados, luz que alumbra tu pueblo, nuestra vida en tus manos, semillita y misterio, tú nos llamas a amar, nuestro sí te ofrecemos. Del oscuro Egipto, tu voz nos ha sacado para ser de nosotros luz que brilla en lo alto. Es semilla pequeña que se arroja confiando, que el que pierde la vida la termina ganando. Nuestra vida en tus manos, nuestra vida en tus manos, instrumentos del reino, pan y vaso entregados, luz que alumbra tu pueblo, nuestra vida en tus manos, semillita y misterio, tú nos llamas a amar, nuestro sí te ofrecemos, flor que se abre respuesta al divino llamado. En María la iglesia y un amén en los labios, que podamos con ella acoger tu regalo. Si tu espíritu lleva sin demora al hermano, nuestra vida en tus manos, nuestra vida en tus manos, instrumentos del reino, pan y vaso entregados, luz que alumbra tu pueblo, nuestra vida en tus manos, semillita y misterio, tú nos llamas a amar, nuestro sí te ofrecemos. Nuestra vida en tus manos, Señor. Nuestro sí te ofrecemos. Amén, amén y amén. Nuestro sí. Bueno, le vamos a dar comienzo a esta tercera parte del directorio, ¿no? Hoy vamos a compartir la tercera parte del directorio para la catequesis. A ver, lo voy a poner yo.
el power. Permiso. Avísenme si se ve, porque estoy... Sí, sí, Clau, listo. Perfecto, se ve. Ahí está. Bueno. Le vamos a dar comienzo a esta tercera parte, ¿no? ¿Cierto? Les decía del directorio, que abarca varios capítulos, 9, 10, 11 y 12, y que se llama la catequesis en las iglesias particulares. Acá se nos habla, yo voy a compartirles con ustedes el capítulo 9, en el que nos va a hablar, no sé si se llega a ver bien o le falta algo, ahí está, de la comunidad cristiana como sujeto de catequesis. Siempre nos está tomando a la comunidad, pensemos en eso. El sujeto de la catequesis es la comunidad y en esto va a ser hincapié a todo lo largo del capítulo y yo creo que viene haciendo hincapié a lo largo de todo el directorio, ¿no? Y todo lo que vamos a compartir hoy. Eh, y va a ser en los ámbitos o los lugares de la catequesis por el que el catequista siempre es en sí la comunidad. O sea, todos estamos llamados a hacer la catequesis desde la comunidad y para la comunidad. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo 9. Después Vivi nos va a compartir el número 10 y vamos a ir intercalando hasta poder terminarlo. Bueno, en la primera parte, en este capítulo 9, nos está hablando de la iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. Entonces acá es el eje central, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios que siempre es dinámica, es lo que nosotros, en realidad es nuestro eje, Jesús, Dios, la revelación divina, y es por la palabra es lo que nos convoca, lo que nos reúne, es lo que edifica en torno a la palabra, es que la iglesia está desarrollada, es la misión que tenemos. Y pensamos en esta palabra dinámica, ¿no? En esta palabra que está convirtiendo continuamente. Este es nuestro fundamento, la palabra de Dios. Es el fundamento y es el eje transversal a todo. Lo que nos da la misión es el que nos está dando el sentido, ¿no? Desde esta palabra de Dios de la que nacemos, de la que vivimos y de la que nos alimentamos. Ahora, para esto, para poder transmitirla, necesitamos poder escucharla. Y escuchar es distinto que oír, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿me escuchaste? ¿No? O nosotros, pero ¿escuchaste, Claudina? ¿Vos escuchaste lo que estás diciendo o escuchaste lo que estás pensando? Porque escuchar es distinto que oír, ¿no? La escucha tiene esta mirada atenta, una escucha activa, una escucha atenta, una escucha que también nos dejamos interpelar por la palabra, ¿no? Que nos interpela, que nos hace pensar, que nos hace replantear. Entonces, esta escucha atenta es distinto escuchar que oír. Tenemos que volvernos, y sobre todo en cuanto a la catequesis se refiere, en expertos en la escucha de la palabra, en la escucha del otro, ¿sí? En escuchar al otro, no solamente hablar ni dar a comunicar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros... Entonces es la escucha. También hay una parte en que habla esto de poder descentrarnos de nosotros mismos para poder escuchar y para poder ir al encuentro con el otro. Pero bueno, acá en esta primera parte lo que vemos es que la palabra de Dios, el ministerio de la palabra de Dios, qué es lo que nos da eje, qué es lo que nos guía, qué es lo que nos da el rumbo, que nos da sentido en realidad, ¿no es cierto? Como iglesia. Eh,
con la palabra, que es dinámica, que también nosotros sabemos que es viva, ¿no es cierto?, que es actual. Con la palabra y a través de la palabra es que la iglesia va a desarrollar su tarea de mediación, ¿sí? Y es la palabra lo que debemos anunciar, lo que es nuestra tarea, y se nos ha dado, no sé, nos ha encomendado esto, ¿no? De anunciarla, de cuidarla, o sea, de custodiarla, de poder interpretarla, de poder proclamarla, ¿no es cierto? De llevarla, de hacerla conocer, de revelarla. Esa es parte principal de nuestra tarea. Y como bautizados, porque también acá hace referencia a que como bautizados somos agentes evangelizadores y discípulos misioneros. Tenemos esa gran responsabilidad, esa gran responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a evangelizar y ser discípulos misioneros si no tenemos un trabajo arduo en lo que es la escucha, en lo que es la escucha de la palabra de Dios, en lo que es poder encontrarnos con la palabra de Dios, en esta escucha atenta? Vuelvo a insistir, yo insisto en esto, ¿no? En una escucha activa, en una escucha atenta, en una escucha abierta, pero de la palabra, en dejarnos interpelar, ¿no? En un encuentro que esta escucha nos lleve a ese encuentro íntimo con la palabra de Dios, ese encuentro que me lleva también a dejarme interpelar. Lo dije hace unos minutos, ¿no? Porque como que la palabra continuamente me interpela. Y hoy me interpela de una manera y mañana me interpela de otra y en otro momento nos va a interpelar de otra. Y a mí en mis cuestiones personales y a otros en otras, pero la palabra nos está interpelando continuamente, ¿no? La palabra nos sigue evangelizando. Nosotros tenemos que estar evangelizándonos continuamente, continuamente en esta intimidad con la palabra, porque es un camino de nunca terminar. Es un camino que empieza, que lo aceptamos y es un proceso y y es continuo, es continuo. Yo creo que hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? También esto, en esta escucha atenta de la palabra, en dejarnos sorprender. Muchas veces uno dice, bueno, no, sí, ya tengo el conocimiento, ya tengo muchos años, tengo mucho camino, pero nos dejamos sorprender por la palabra de Dios, nos dejamos sorprender por el mensaje de Dios, nos dejamos sorprender por lo que me tenga que mostrar, por los nuevos caminos, ¿sí? Me dejo sorprender por la dirección que la palabra de Dios nos va a ir dando, por el camino que tenemos que seguir. Bueno, esto es fundamental en la tarea nuestra como evangelizadores, en la tarea del catequista, porque vamos a aprender a desarrollar, tenemos que trabajar en esto, ¿no? Y con la palabra en esto, en aprender a desarrollar, y creo que es día a día, continuamente. Nunca podemos dar un aprendizaje como terminado, ¿no? Continuamente vamos a ir aprendiendo todos los días a desarrollar una habilidad en la escucha. Habilidad en la escucha de la palabra, habilidad en la escucha del hermano, habilidad en la escucha de todo aquel que esté necesitado, habilidad en la escucha de uno mismo, ¿no es cierto? Cómo nosotros nos estemos dejando o no interpelar, o qué resistencias. Yo soy especialista en poner resistencias, a lo que el Señor me va marcando. Como que, dale, Señor. Bueno, escucharnos, pero a través de la palabra de Dios. Es lo que nos da el eje, es el que nos da el sentido de ser. Y para esto, una de nuestras grandes responsabilidades es tener una escucha diaria de la palabra de Dios, una escucha, una lectura, tener este encuentro íntimo, que yo les decía, íntimo con el Señor, con su palabra, que Dios nos está hablando a través de su palabra, y eso se ejercita. Entonces, ahí es fundamental que podamos trabajar esto. ¿Para qué? Para poder ir llegando a lo que es una práctica sinodal, ¿sí? Que tiene que ser, ven, volvemos a hablar, cuando hablamos de la práctica sinodal, volvemos a hablar de la permanente escucha, o sea que volvemos
a, a- a lo que es el origen de la misión de la iglesia, que es dar a conocer la palabra de Dios. Yo no la puedo dar a conocer si no tengo yo una escucha, si no la tengo bien incorporada. Entonces, volvemos a la misma, vamos y venimos con lo mismo, porque para permanente escucha al Espíritu Santo y poder dar, el Espíritu Santo nos va a hablar a través de la palabra, para poder darla a conocer, esto de compartir, comunicar, encontrarnos y caminar juntos, necesito seguir trabajando la escucha de la palabra de Dios. ¿Sí? Eh, eh, Recordemos que la palabra de Dios tiene poder. Eso es una de las cosas. Tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, poder de transformarnos, poder de sanarnos. Es por la palabra de Dios que han pasado más de 2000 años, ¿no? Y que esto sigue adelante, que sigue creciendo, que sigue vivo, que sigue en camino por la palabra de Dios. No sé, a mí hay dos cosas, de hecho, bueno, hago como este paréntesis, ¿no? Hay dos cosas que quizás me apasionan y por mucho que tenga para hablar, contarles, compartir, siempre voy a ir como a volver al mismo eje. Uno es la palabra de Dios, es el amor por la palabra de Dios, por conocerla, por encontrarme íntimamente. Y la otra, que ahora vamos a hablar más adelante, es la Eucaristía, ¿no? Es esa pasión por la Eucaristía y por la adoración. Entonces esto, bueno, les comparto lo mío, lo que me pasa a mí. Eh, entonces es como que voy a volver todo el tiempo porque es ahí. Yo siento que ese es el eje, es lo que nos da fundamento de toda nuestra razón de ser y de existir como iglesias. Bueno, la práctica sinodal. ¿Qué, ¿Qué es la práctica sinodal? Es esta permanente escucha al Espíritu Santo que nos va a dar esta capacidad de poder compartir, de poder comunicar, de poder encontrarnos, de poder caminar juntos. Esto significa, ¿no? Lo sinodal, el sínodo, caminar juntos. Pero que de una forma concreta, que podemos hacerlo de una forma concreta, en el camino de la evangelización, de no quedarnos en proyectar, en analizar, en ver, en pensar, sino de llevarlo a cabo de manera real y concreta, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto. Yo los invito, el que no tuvo acceso al directorio, yo que no lo conocía, el que no tuvo acceso al directorio, los invito a que lo puedan desmenuzar, porque nosotros vamos a darle con Vivi y lo que dimos en estos encuentros es como un pantallazo, así como muy, muy, muy rápido, pero es tan rico que nos lleva a repensar un montón de cosas, a repensarnos cómo estamos catequizando, cómo estamos actuando, cómo estamos misionando. eh, Nos replantea un montón de cosas. Cada numeral tiene una riqueza impresionante. Nosotros se los hemos facilitado en formato digital. Si lo tienen, perfecto. Si no lo tienen en formato digital, pero está bueno que puedan ir. La idea es dejarles un pantallazo, pero dejarles sembrado un poco de sed y de hambre de ir a buscar un poco más. Otro de los puntos en los que nos habla este capítulo es de las iglesias orientales. Las iglesias orientales, cada una tiene sus propios ritos, tienen sus propios, su propia pedagogía, su propia forma de ser, pero sí o sí compartimos la base, que es el Evangelio, que son los dogmas de fe, y en eso están completamente unidos a lo que es el Papa, ¿no? El directorio, pensemos que está hecho para todo el mundo, para la Iglesia Universal, es general. Después, en cada lugar, en cada zona, lo aplicamos de acuerdo a las iglesias locales, ahora lo vamos a ver, pero acá también está bueno de que se le habla y se toma en cuenta y se valoriza lo que son las iglesias orientales. Quizás nosotros en Latinoamérica
no tenemos mucha referencia de esto porque no están tan, no están, ¿no es cierto?, en estos lugares, pero se los tiene en cuenta desde todo punto de vista. Un tercer punto, cuando vamos en el capítulo 9, tiene que ver con las iglesias particulares. Cuando hablamos de las iglesias particulares, estamos hablando de las diócesis, ¿sí? Estamos hablando de las diócesis. Y las diócesis como rostro local de esta iglesia universal, siempre de la mano del obispo. Es importante conocer las diócesis en las que estamos. ¿Quién es nuestro obispo? ¿Conocemos el proyecto pastoral, el plan pastoral de nuestra diócesis? ¿Conocemos cómo está integrado, nuestros límites? Porque ese es el rostro local de la iglesia. Esta iglesia particular que viene de la mano de las diócesis. Y es lo que da también a nuestra identidad. Yo, por ejemplo, soy de la diócesis de Quilmes, tenemos una determinada identidad, una determinada organización, y cada diócesis tiene la suya, ¿no? Siempre unidos a la misma iglesia, siempre unidos, pero es como si fuéramos distintas células. No sé si la palabra células más bien como a lo biológico, ¿no? Siempre unidos a la misma iglesia, pero conocemos nuestra iglesia local, nuestra iglesia particular, este rostro. Hay algo muy lindo que dice, es la iglesia encarnada en un espacio determinado. Por esto digo, en esta zona de Quilmes, Berazategui, Varela, ¿no? Provisto de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Estamos provistos de todos estos medios que nos ha dado Cristo, pero tenemos este rostro de esta identidad local. Entonces ahí, y articulados, ¿no? Porque estamos articulados con el resto de las diócesis, estamos articulados con el resto de las diócesis, articulados con las parroquias, ¿no? Y eso es importante, no tenemos que perder eso, esta unidad que nos hace cuerpo. Entonces, ¿cuál es la misión? Es evangelizar, enraizándose en la historia, enraizarse, meterse adentro, hacerse carne, ¿no? En la historia, en la cultura, en las tradiciones, en la lengua y en los problemas de su pueblo, con una fuerte necesidad de poner todo en clave evangelizadora. Esto de poder enraizarnos en esta historia, en esta cultura, pero con la necesidad puesta siempre en la clave de la evangelización, de la cual toda comunidad cristiana es responsable de la catequesis. Todos, como comunidad cristiana, somos responsables de esta catequesis. Y pensar la catequesis desde el punto de vista ya no desde dar una clase, desde solamente transmitir conocimientos, no, pensar la catequesis como este encuentro con el otro, de este encuentro y de este acompañamiento de un proceso de recepción de la fe, de un proceso de crecimiento en la fe y de un proceso de profundación en la fe, ¿no? Entonces, ya dejar de pensar la catequesis como dar una clase o una charla en el que demos a conocer contenidos o lineamientos, sino de este encuentro con el otro, de salir al encuentro con el otro y de acompañar el proceso de crecimiento, no solamente el proceso de conocer, sino el proceso de poder ir recepcionando, ahondando, creciendo, permaneciendo en la fe. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Esas serían las preguntas. Bueno, acá vamos a tener que apelar a todo lo que es la creatividad, a todo lo que es la creatividad, el uso, no sé, del ingenio, el uso en común, a todo lo que tengamos medios para poder crear espacios
y propuestas concretas, ¿sí? Que esté el espacio, que esté la propuesta, que la propuesta sea concreta y que sean posibles de llevar a cabo. Y la otra manera es procurando un discernimiento pastoral realista. Nos ha pasado, nos pasa, yo creo que más de lo habitual, esto de poder hacer discernimientos en que en realidad no estamos demasiado basados en la realidad y entonces después fallan las propuestas que se llevan adelante, ¿no? Las propuestas que uno hace, porque en realidad si la propuesta no está mirada eh, en un buen discernimiento, no van a tener buenos frutos. Esta sería la forma. Cuando hablamos de las parroquias, que las parroquias están conectadas entre sí, pero dependientes, totalmente dependientes de esta iglesia particular que tiene que ver con la diócesis, que viene de la mano del obispo. Cuando hablamos de las parroquias, vamos a estar hablando, y acá lo puse incluso en negrito, porque me encanta de pensar en esta comunidad eucarística, ¿no? Una comunidad, ahí está, comunidad eucarística, esta comunidad reunida, unida en torno a Jesús resucitado. Entonces, si ese es nuestro centro, si ese es nuestro eje, que ese es el signo de, no sé, perdonen que me emociono, pero es el signo de vivir la fe, ¿no? Lo que es Jesús presente. Porque hablar de Eucaristía es hablar de Jesús, entonces de hablar de Jesús presente. Si la comunidad es una comunidad eucarística, Jesús es el centro. Y muchas veces, no sé, nos ha pasado, y no por criticar, porque cada uno hace lo que puede, pero nos pasa que hay parroquias, hay iglesias, hay grupos, a mí por lo menos, a mí me ha pasado, quizás a ustedes no, a mí me pasa de vivir que la parroquia termina siendo un club de barrio o un lugar de competencias. Competencias, un lugar de querer buscar tener lugares o espacios de poder, y en realidad estamos dejando de lado lo que nos convoca, que es Jesús Eucaristía, y es Jesús en la palabra. Por eso vuelvo a decir, ¿no? A mí estos días incluso me está como tirando mucho en el corazón esto de poder reunirnos en torno a Jesús Eucaristía, que siga siendo el eje, que es nuestra razón de ser, es nuestra razón de servicio, es nuestra razón de ser iglesia, de ser hermanos, es nuestra razón de misionar. No salimos a misionar o no encontramos en la misión por decir, traemos 15, 20, 50, 100, 1000 a la iglesia, sino que la misión es que cada uno pueda encontrarse con Jesús, la Eucaristía, con Jesús real y vivo a través de la Eucaristía, con Jesús real y vivo a través de la palabra. Es poder comunicar esto, es llevarlo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que sentirlo para poder hacerlo. ¿Y cuáles son los pilares en los que tenemos que estar fundados como iglesia? Y de esta misión que tenemos, la palabra de Dios. La palabra de Dios, volvemos a lo mismo, la palabra de Dios, los sacramentos, y no el sacramento como un rito solamente, o el sacramento como que algo, bueno, hay que bautizarse, bueno, hay que casarse, no, el sacramento vivido como este encuentro de Dios, como en cada sacramento tenemos una promesa de Dios, entonces desde ahí está la importancia del sacramento, ¿no? En cada sacramento hay una promesa, hay algo que nos vuelve a unir más íntimamente con el Señor. Y la caridad, poder ir trabajando, ¿no? Si venimos desde la palabra, tenemos los sacramentos, cada vez vamos a ir ahondando más en poder revelar la verdad y más íntimo, más profundo de la caridad. Y de esta manera estamos llamados a renovar ese impulso misionero, ¿no? Entonces no vamos a ir a misionar, no podemos ir a misionar si no tenemos fortalecidos
algunos aspectos de la vida parroquial. ¿Qué Jesús de amor o qué Jesús o qué Dios de amor puedo llegar a dar si quizás en la parroquia nos estamos peleando todos por un puesto, por un lugar, porque me miraste mal, porque esto así no, porque tenés que hacerlo allá, porque se adora de esta manera, se adora de la otra? Estamos mirando, entonces tenemos que trabajar y fortalecer los aspectos de la vida parroquial, nuestros vínculos, ¿sí? Lo que tenemos que fortalecer son los vínculos. Entonces tenemos que trabajar en un doble sentido, hacia adentro de la parroquia, hacia adentro de nosotros como hermanos y hacia afuera. Ser una comunidad que vive estos pilares de la palabra de Dios, que vive los sacramentos. No hagamos un como sí, sino realmente vivirlos hacia adentro, sentirlos, ¿sí? Y que tenemos caridad entre nosotros. Ahí vamos a poder ser testimonio de Dios y poder ser testigos de lo que Dios quiere hacer en los otros, en los hermanos, allí a donde nos manda. No sé cómo voy con el tiempo, chicas. Clau, estaba ahí mandándote mensajito. Sí, porque no los veo los mensajitos. Sí. Bueno, no sé cómo voy con el tiempo. Apuro Van acá y casi ya 20 voy cerrando. minutos, sí, van 25. Perdón. No, No, dale. entonces ya, bueno, los otros lugares que tenemos los otros puntos, tienen que ver con las asociaciones, los movimientos y los grupos de fieles, la escuela católica y la enseñanza de la religión católica en las escuelas. Acá va a ser una diferenciación, ¿no? Entre lo que es la catequesis dentro del ámbito parroquial y lo que es la catequesis en la escuela católica. Vivir la escuela católica como una comunidad de fe que tiene como base un proyecto educativo caracterizado por los valores evangélicos y que esto pueda trascenderlo, que pueda trascender estas paredes, que se pueda evangelizar de una nueva manera, ¿no? Es otro ámbito que también tenemos que defender, porque es un ámbito de evangelización. Entonces, defender también, ¿no?, la escuela católica desde este lugar. ¿Y cómo es la enseñanza de la religión católica en las escuelas? Promover la adhesión personal con Cristo, transmitiendo conocimientos sobre la identidad, sobre cuál es nuestra identidad cristiana y la vida del cristianismo. Necesariamente con un diálogo respetuoso y abierto, con profesores que ofrezcan una correlación entre fe y cultura y con maestros creyentes comprometidos en su propio crecimiento de la fe y de una comunidad cristiana. Y vuelvo hacia el punto anterior, porque estos son del punto 6 y 7, pero en el punto 5 habla de las asociaciones, los movimientos y los grupos de fieles, en el que nosotros quizás como Renovas, quizás no como Renova, estamos identificados, ¿no? Y que toma un punto importante de valorizar estos espacios. En el directorio se valorizan estos espacios y los reconoce. Entonces, esto también a nosotros nos es un punto importante. Bueno, los dejo hasta acá, después en todo caso lo podemos profundizar, pero le voy a dar el paso a Vivi. Pido disculpas, pero no me estaba dando cuenta del tiempo. Le doy el paso, le cedo el espacio a Vivi. Dale, no hay drama, no pida disculpas, estamos acá trabajando para la misma misión, así que también es muy rico poder escuchar al Señor en boca de los hermanos, ¿no? Vamos a seguir compartiendo la pantalla, Clau, así seguimos con el capítulo 10. Esta tercera y última parte del directorio tiene 4 capítulos también. Hay 2 capítulos que son un poco más extensos, que es el que recién te compartió Claudina y el que te voy a compartir ahora yo, así que voy a terminar pidiendo disculpas también. No, pero vamos a tratar de en resumen, darte así una idea de qué trata este capítulo para que reflexionemos. En esta tercera parte del directorio, lo que nos presentan estos 4 capítulos son las cuestiones
sobre el método de la catequesis. Sí, por eso te hablaba recién de estas iglesias particulares, que son todos los ámbitos que componen la iglesia global, ¿sí? Y las referencias que hay en cada uno de estos lugares porque tienen particularidades. Entonces, por eso es importante detenernos a conocerlo y a profundizar en el caso de no conocerlo, ¿sí? Recién Clau decía, ¿conocemos el proyecto diocesano de la catequesis? Y ahí es una tarea de dos, ¿no? De nuestra parte, quizás pedirlo a las personas que diocesanamente lo llevan adelante, y también es parte desde la propia diócesis, ¿no? Hacerlo llegar a cada una de las comunidades parroquiales y colegios de pastoral católica, el poder conocer qué es lo que nos une como un territorio propio, decía Claudina, ¿no? Entonces, fíjense qué importancia que tiene este directorio, que no deja nada librado al azar y te forma a vos como ministro de la catequesis, porque no te olvides que en el 2021 el Papa establece el ministerio de la catequesis. ¿Cuáles son también esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta como formadores de ser formados, ¿sí? Así que esta última parte lo que nos viene a proponer es lo concreto de la vida eclesial, y que estas particularidades, esas instancias que se nos van a ir presentando, se hacen presente a la hora de estar en nuestra tarea de anunciar el Evangelio en los diferentes contextos. Entonces, en este capítulo puntual del capítulo 10, que va de los numerales 319 hasta el 393, lo que nos ofrece es todas estas realidades que se nos pueden presentar desde nuestro lugar local, o como Ruth nos compartía, ¿no es cierto? Ella tuvo, por una cuestión de mudanza, estaba en Florencio Varela, ahora está en Puerto Madryn, nos contaba su experiencia de vivir la realidad de una iglesia global, pero dentro de las particularidades de una iglesia local, ¿no es cierto?, donde se está ella dando a conocer, donde está conociendo las particularidades de ese territorio. Entonces, en este capítulo 10, el título ya nos abre todo este panorama, ¿no? La catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos, donde cada lugar va a presentar un pluralismo, nos dice el directorio, y una complejidad. La complejidad, obvio, que viene de la mano de todas las cuestiones culturales que se van a presentar en cada uno de los contextos, pero por ejemplo, en el numeral 319, que es el primero, termina citando algo del Evangelii Gaudium, de la exhortación del Papa Francisco, que dice: evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Miren qué tarea tenemos, ¿eh? Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. O sea que tenemos que tener el gran detalle, la prudencia y la astucia de, en ese contexto donde vamos a ir a catequizar, conocer lo que podríamos llamar un diagnóstico, esos primeros encuentros donde te ayudan a conocer a la persona, conocer sus realidades, conocer nuestra realidad parroquial también, o nuestra realidad de colegio. En el capítulo anterior terminaba con la educación en los colegios católicos, ¿sí? Y desde ahí empezar también a que estos proyectos que nosotros como catequistas podemos tener antes de conocer la realidad de las personas con las cuales vamos a estar caminando, también sea un proyecto flexible, que no sea algo rígido. Ah, bueno, yo este año me proyecté trabajar estos contenidos. Y bueno, si me escuchan, no me escuchan, no me escuchan. No, ese no es al modo pedagogía de Jesús. Jesús conoce muy bien las realidades
agarramos los evangelios como palabra viva y vemos cómo el maestro conocía cada una de las realidades. ¿Por qué? Porque escuchaba, porque se tomaba el tiempo, porque en su mirada atravesaba los corazones. Y es un detalle que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros como catequistas. Con el catecumenado, como nosotros siendo y sintiéndonos como catecúmenos también, y también con nuestra comunidad de catequistas, junto con nuestros pastores, los sacerdotes, y junto con, si estamos en un colegio, con incluso los representantes legales de cada una de las escuelas. ¿Qué proyecto queremos llevar adelante frente a las realidades que ya conocemos de ese territorio? Por eso, no sé si se acuerdan que en varios de los capítulos nos habla de que el catequista tiene que tener noción de que nos vamos a ir presentando frente a desafíos y que esos desafíos no nos tienen que detener para paralizarnos. ¿Qué hago con esto? No sé qué hacer, sino que haciendo comunión con nuestro Señor en oración, pero también haciendo comunión con nuestra comunidad parroquial, con nuestra comunidad de catequistas, poder llegar a tener las herramientas y en la flexibilidad de estos proyectos pastorales, de poder ir resolviendo esos desafíos que se nos van presentando. Para renovar, recién Claudina terminaba diciéndote en el capítulo anterior que la gran tarea es renovar la catequesis dentro de cada una de estas iglesias particulares. Entonces, en el 320, en el numeral, dice: la cultura contemporánea es una realidad muy compleja, del cual todos tenemos noción porque no vivimos adentro de una esfera, sino que vivimos en una vida cotidiana, que es ahí donde Jesús nos envía a evangelizar. Es en la vida cotidiana, en esa vida. Por causa de muchos fenómenos, dice, ¿no? Y habla de globalización y habla del uso masivo de la comunicación. Por eso esta realidad es heterogénea, ¿no es cierto? Y cambiante, dice al mismo tiempo. Que nos pide movernos según el modelo del poliedro. Y el poliedro es una figura que presenta el Papa Francisco también en la exhortación del Evangelii Gaudium, ¿sí? Ya te voy a decir en qué numeral, en el 236 del Evangelii, y es hermosa esta imagen del poliedro, y en la referencia que está en el mismo directorio, además de citarte el numeral para que vos también lo vayas a profundizar en la exhortación, Francisco dice esto: el modelo del poliedro se usa para explicar la relación entre lo local y lo global. Y Francisco, en un mensaje que da en el tercer encuentro de la doctrina social de la Iglesia en el 2013, lo vuelve a explicar, ¿sí? Dice: este modelo puede además iluminar la reflexión sobre el significado de los carismas y de los dones en la unidad eclesial. Fíjate qué rico esto. Tenemos una iglesia pluricarismática gracias al Espíritu Santo. Y dice que esto va a enriquecer a la unidad de la iglesia. Y en otro discurso que dio en el 2015, dice: finalmente, ese modelo del poliedro acompaña la dinámica del discernimiento pastoral en situaciones complejas. Es en este sentido como se entiende este modelo. Por eso lo presenta acá el directorio. Frente a la complejidad de nuestras realidades, tenemos que saber ahondar en esta imagen, ¿no? Que todos los carismas son necesarios para la unidad de la iglesia, para el enriquecimiento de la iglesia. Por eso el directorio te va a llevar, a medida que vos lo vayas leyendo, en varios numerales, por no decirte en todos, te cita discursos dados por Francisco, dados por Benedicto, dados por Juan Pablo II, dados por el Papa Pablo VI, ¿sí? Para enriquecer tu formación.
no te lo transcriben, te invitan a vos a que tengas este espíritu de crecer en la formación discipular y catequista para que sigas leyendo otros documentos, otros discursos, y te va llevando a diferentes documentos y a diferentes discursos de ellos, donde lo que la Iglesia quiere inspirar es iluminarte, animarte y decirte, yo sé lo que estás pasando en esa realidad, porque lo sabe Jesús. Entonces te van a llevar a palabra de Dios, te van a llevar a diferentes numerales para que vos no te sientas solo y que cada vez valores mucho más el trabajo comunitario catequista. Que como te decía recién Claudina, empieza desde el obispado, empieza desde la iglesia de la diócesis, ¿sí? No solo acá en el directorio, en Evangelii Gaudium también y en otros documentos también, el Papa Francisco habla muchas veces de la importancia de la tarea eclesial de cada una de las personas, desde el obispo hasta llegar al laicado. Como toda tarea es importante en esto del modelo del poliedro, de este modelo sinodal, ¿sí? Cómo todo es importante, cómo entre todos nos enriquecemos y cómo entre todos trabajamos para el reino de Dios, que es en el cual ya estamos viviendo, porque si Jesús está presente, está el reino de Dios presente. Si hoy hicimos oración, estamos viviendo el reino de Dios. El Señor nos está iluminando, nos está animando, nos está interpelando para que sigamos muchas veces diciendo, yo no estaba equivocado entonces, o no estaba equivocada en lo que sentía. Pero no para ir a confrontar con los hermanos, sino para ir a animar a los hermanos a salir de ese lugar de comodidad. Típica frase que habremos escuchado y quizás seguimos escuchando, está hermoso el proyecto, pero no sé si va a funcionar acá, porque acá nunca se llevó adelante. Bueno, pero probémoslo. Probémoslo, ¿cómo le vamos a decir no a algo sin haberlo probado? Porque en cuanto vamos probando las acciones misioneras y pastorales en estos proyectos, ahí vamos a ir sabiendo qué resulta y qué no resulta, no para mí, sino para aquel que tiene que encontrarse con el Señor. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por la otra persona, es a servicio de la otra persona. Tal cual, Beto. ¿Cómo nos cuesta cambiar? Pero creo que es por miedo también, ¿no? A veces nos cuesta cambiar estas estructuras porque obvio que implica más trabajo de servicio, porque nos tenemos que reunir, porque lo tenemos que orar, porque nos tenemos que poner en presencia de Dios en misa, en sacramentos, en adoración eucarística. Y a veces somos nosotros que quizás nos convocan y decimos, pero otra vez otra reunión de catequista diocesano, ya sé lo que va a pasar. Y bueno, en este ya sé lo que va a pasar no es decir también, bueno, pero siempre se hizo así. Entonces nosotros también, ¿no? Vamos a veces con estas respuestas, porque qué bueno sería no ir con esta negatividad, ¿no? Sino ir a decir, bueno, a ver qué nuevo es lo que puedo llegar a escuchar. Y de eso nuevo poder empezar a proyectar cosas gloriosas, pero para Dios. Y cuando hablamos así, tomar noción que la gloria de Dios es para la gloria nuestra también, porque el Señor nos incluye en su proyecto. Y en cada uno de estos contextos habla de particularidades al directorio, ¿eh? Y cada contexto tiene su riqueza y su dificultad y sus desafíos. Así que yo te animo a que puedas ir leyendo estos numerales, ¿sí? y dejarte llevar a otros documentos, que si no los tenés en formato papel, bueno, escribinos a cualquiera de las personas que estamos como administradora del grupo, que con mucho gusto te lo vamos a estar pasando,
por PDF y por lo menos lo podés empezar a leer, ¿no? Hasta que puedas llegar a la compra o a la impresión de uno de estos libros. Pero animate a ese pasito más, animate a subir al barco de la catequesis, donde el timón lo lleva el capitán, que es Jesús, y donde nos invita a ir a mar adentro. Incluso ese es un documento de nuestra Iglesia Argentina, ir a mar adentro, ¿sí? Pasa la siguiente, Clau, así sé que tengo que ir haciendo el redondeo y no quiero dejar nada. Y bueno, y en estos numerales es lo mismo, ¿no? Y el contexto ecuménico, nuestra iglesia es católica, que significa universal, ¿no? O sea que ya nuestro nombre mismo nos habla de ecumenismo, ¿no? Escuchaba en estos días de esta invitación de encontrarme con la otra persona y quedarme con lo luminoso de la otra persona, ¿no? ¿Con qué hay de Dios de esa persona para seguir creciendo yo en esto sinodal, en esto del modelo del poliedro, ¿no? ¿Qué tiene esa persona para enriquecer mi persona? No quedarme con las diferencias, porque a veces las diferencias son las que nos generan las distancias, son las que nos generan las críticas, son las que generan el chusmerío, son las que generan esto con esta persona, yo no puedo trabajar. Y nos olvidamos que si esa persona está en Dios, Jesús está también. Entonces, poder descubrir a Jesús en esa persona y esa persona qué tiene para seguir enriqueciendo mi camino de santidad, mi camino de conversión, ¿sí? Por eso nos invita a tener presente este contexto de ecumenismo y este contexto de pluralismo religioso. Que mira lo que dice, mira lo que nos presenta el directorio. Inspirar un deseo de unidad, profundizar y fortalecer la identidad de los creyentes. Qué importante esto en este mundo donde somos bombardeados de tantas imágenes de diferentes idolatrías, ¿no? Qué importante crecer en esta identidad de lo que yo creo, que yo profeso en cada misa. Creo, ¿en qué creo? ¿No es cierto? Qué importante fortalecer mi identidad. Crecer en el discernimiento. Le doy tiempo al discernimiento, valoro el proceso del discernimiento, me dejo acompañar en mi camino de discernimiento, fomentar un impulso misionero. Si te fijas al modo Jesús, vos fíjate que hasta el mismo Jesús se sorprendía de la fe de personas que no eran del pueblo. Y él se sorprendía de esa fe, incluso ha hecho milagros por sorprenderse de la fe de personas de otras religiones. Fíjate cómo el maestro nos enseña y no dejó nada sin dejarlo plasmado en la palabra. Dice, hecho de testimonio de fe, colaboración en defensa de la dignidad humana. ¿Esto no nos une acaso la defensa de la dignidad humana? Generar diálogos amistosos y cordiales, dice. De anuncio explícito del Evangelio, la buena noticia, Dios está vivo, Jesús camina con nosotros, el Señor abraza nuestras realidades y está presente para darnos palabra y guiarnos. Y lo mismo hace con la persona que pone al lado mío. Y dice, en estos contextos socioculturales, wow, ¿no? Qué complejo. Y sobre todo yo quería puntualizar esto de la catequesis en el mundo digital, porque en el numeral 360 habla del potencionamiento digital, cómo este mundo está creciendo, ¿no? Y tiene su lugar también y tiene su poder, y cómo conocemos que tantas personas
son lastimadas en su área integral, ¿no? De ser persona, esto de la dignidad humana, ¿no? Y la vez pasada hablábamos de animarnos a este desafío también, pero mirá lo que nos termina diciendo el Papa en el numeral 361. Los espacios digitales pueden crear una visión distorsionada de la realidad, hasta generar falta de cuidado por la vida interior, visible en la pérdida de la identidad y de las raíces, del cinismo como respuesta al vacío, en la progresiva deshumanización y cada vez mayor reclusión en sí mismo. Por eso somos invitados a también en estas áreas perfeccionarnos y formarnos para poder llegar en esta evangelización digital, como se está hablando, ¿no? A poder dar respuestas a personas que quizás lleguen a la buena noticia en un espacio donde nunca pensaron que lo iban a encontrar a Jesús. Yo con Renova, y con esto termino, chicas, yo con Renova viví en el 2020 un retiro espiritual, mi primer retiro espiritual, era el retiro de Cuaresma. Y lo hago público porque se lo he compartido a los dos fundadores, a Andrés y a Diego, ¿no? Que yo me sumé a ese retiro pensando, un retiro digital, pero no, el retiro es presencial, porque el retiro te tenés que abrazar, el retiro le tenés que decir al otro cuánto lo ama a Dios. ¿Cómo va a pasar esto, no? Y me sumé al retiro, eran 3 días de 3 horas por la mañana, tanta gente que se anotó que después hubo también por la tarde. Me sumé con toda esta cosa mía, ¿no? Esto de, pero nunca se hizo esto. Esto que hablábamos. Vos fíjate, Vivi te lo está diciendo, ¿eh? Esto nunca se hizo, ¿va a funcionar? Y me encontré con un Dios que me hizo recordar la palabra donde dice que hasta las piedras Él puede usar para llevar su mensaje. O sea que a través de una computadora como estamos ahora, yo viví mi querigma en plena pandemia y me quebrantó ese retiro. Creo que me quebrantó como tengo recuerdo de un retiro querigmático que viví. Y terminé pidiéndole perdón al Señor porque no había creído en esto de que Él puede, con todos los lenguajes, con todos los medios, tocar un corazón, sobre todo si está herido, sobre todo si está lastimado, que solo necesita la docilidad y la libertad de mi sí para decirle, Señor, vení, ayúdame, te necesito. Por eso te doy mi testimonio, porque en esta cultura digital tenemos que tener presente todos estos cuidados que la señorita, perdón, que el directorio nos dice de estas realidades, pero nos los presenta ¿por qué? Porque nos muestra la necesidad que tiene el mundo frente a algo que ya se está haciendo. Entonces, el mundo necesita encontrarse con Jesús y si es por la cultura digital, ahí estaremos. Así que bueno, Clau, con esto yo cierro. Bueno, gracias, Vivi. Estamos como muy corridas con el tiempo y tenemos muchas sorpresas para darle. Así que creo que vamos a achicar este breve compartir, que siempre lo hacemos de 10 minutos o más, lo vamos a achicar a 5 para que puntualmente si alguien necesita hacer un breve compartir y aparte para cortar un poco tanta información, ¿no? Pero si necesitamos hacer un comentario, una pregunta, la podemos hacer ahora y si no, le vamos a dar después de corrido. Pero tienen habilitado, levanten la mano mientras que hagamos que el compartir sea breve o la pregunta sea breve. Levanten la mano y los habilitamos.
¿Nadie? Por lo menos yo no veo, no sé si es mi computadora. Si no, también los invitamos a que puedan escribirnos por el chat. El que Claro. no se siente cómodo hablando, quizás comentar a través del chat. Hola, Bueno, sí. Claudia, sí, soy Claudia de la Ferrer. Bueno, hoy fue wow, fue mucha información, pero también yo era de la que decía siempre se hizo así, entonces después era de la que, ¿para qué sirve que yo haga un taller si no lo voy a poder aplicar en mi comunidad o en la pastoral en la cual estoy? Bueno, ahora cambié de opinión. Está bueno enriquecerse uno y después Dios dirá cuándo será el momento del otro y cuándo se podrá hacer en la pastoral o comunidad. gracias, Claudia. Sí, Nada es, más. gracias. Sí, es eso, ¿no? De a veces poder cuestionarnos a nosotros mismos y poder escucharnos cuáles son nuestras propias resistencias. Así que bueno. ¿Alguien más? Si no, vamos. Hola, Sí, hola. ¿Quién está hablando? hola, Javier. No sé cómo levantar la mano. No importa, Javier, Bueno, contanos. Ahí estás. Ahí te vemos. hola, ¿qué tal? Bueno, yo ya, ya soy viejito y yo recuerdo que hace 20 y algo de años cuando comenzaba, salí yo salía o entraba, no sé cómo decirlo, en la renovación y me tocó muchísimo el querigma. Entonces, cuando me hablaron para dar catequesis, mis catequesis eran querigmáticas. Después me retaron y me dijeron, no, 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 ubíquese. Pero cuando no se daban cuenta, yo volví a ser carismático. Y decía, no, carismático no, pero es que ustedes no entienden. Decía, es carismático. Pero por la gracia de Dios, bueno, yo estuve al otro lado, peleando siempre 20 años ahí. Y hoy, gracias a Dios, los jóvenes y todo esto están sobre ese camino. Y bueno, esta apertura me la estoy llevando y se los estoy pasando esta grabación para que vean que se puede. Y verlas a ustedes emocionar contando lo que les ha pasado, creo que es lo que más en mi caso me ha llegado, porque me ha llevado también emocionalmente a todos esos momentos tan lindos en donde peleando nos hemos encontrado con Dios. Peleando en decir, luchando en la catequesis, por los sí, por los no, por los tal vez, pero no hemos encontrado con Dios. Y hoy en día yo veo chicos grandes de 20 casados y todo que me siguen diciendo, ¿cómo le va, don? ¿Cómo le va, don? ¿Qué dice, don? ¿De dónde te conozco? Este era mi catequista. Y esa creo que es la alegría más grande que estoy empezando a recoger. Bendiciones para todos. Amén, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos, Vivi, a continuar, así retocamos. Hay varios mensajitos muy lindos en el chat que de paso después los recolectamos. Sí, Gabriela, ¿querías decir algo rapidito? Y Hola, sí, ahí se ¿estabas me escucha. hablando? No, hay comentarle un poquito, ¿no? Esto de lo que se vive virtualmente, en la vivencia, ¿no? Tan fuerte que es, nosotros, es verdad esto, que uno tiene que ser creativo y cómo seguir, ¿no? Acompañando a los catequistas, a los hermanos en la fe, ¿no? Y creo que la pandemia nos puso en ese camino y bueno, como decía, pero bueno, cuando uno empieza, por uno da lo poquito que tiene, Dios transforma todo y, ¿no? Y gracias a Dios del poder comando esto, de poder vivir cómo se recibe, ¿no? Este anuncio a través de la pantalla,
porque uno lo pudo dar, pero no sabe qué efectos produce en el que lo está recibiendo. Y realmente es una bendición de Dios el poder estar compartiendo con ustedes, y aparte todo lo lindo, ¿no? Y uno dice, no, pero ante una pantalla, ¿cómo vamos a evangelizar o cómo vamos a acompañar? Y realmente se acompaña, y cuánto bien nos hace. Y bueno, quería compartirles el tema de estas vivencias que hemos tenido en pandemia, que nos ha hecho sacar, ¿no? La creatividad que uno por ahí dice, qué poquito, pero no, cuánto que es, ¿no? Todo esto, que uno puede dar lo poquito, siempre es mucho. Nada más, gracias. Lo lindo de poder reinventarnos continuamente para seguir compartiendo al Señor Sí, y encontrarnos exacto. con Él y a través de Él. Bueno, pasamos a exacto. los últimos dos. A ver, ahí voy. ¿Se ve? Díganme ustedes, porque yo con esto de la tecnología no me estoy... ¿Se Sí, ve bien Clau, ahí? se ve bien. Bueno, pasamos a los últimos dos capítulos, que en realidad son más cortitos, pero no por ser más cortitos dejan de ser súper importantes y súper profundos, ¿no? ¿Estoy bien ubicada ahí? Sí, en el capítulo 11, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Yo trataba de ver, ¿no? Esto qué es la inculturación, poder analizar y buscar la palabra, a ver, ¿a qué se hace referencia para poder comprenderlo más profundamente? Y si uno empieza a buscar, que uno puede googlear un montón de cosas, es este proceso de integración de una cultura en otra. Es el proceso de integración de un individuo o de un grupo en la cultura con la que entramos en contacto. Déjeme decir, esto es la manifestación reciente de una comprensión y de una práctica nueva de la misión de la Iglesia, de la misión que se nos está encomendando también, ¿no? Una misión que hunde sus raíces en las de Cristo e implica una continuación del misterio de la encarnación, este misterio de la encarnación en todo lo que es humano, especialmente en todas y cada una de las culturas. Inculturalizar la fe, ¿no es cierto? Y nosotros como catequistas poder estar al servicio de esta inculturación, poder enraizar. Como ejemplo, yo pensaba, ¿no? ¿Qué ejemplo podíamos buscar? Y siempre Mamá María es el mejor ejemplo de todos, ¿no? Y en la advocación, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es la advocación de la Virgen de Guadalupe, de la guadalupeña, como con esto de llevar este misterio, de esto de llevar el mensaje, de llevar el amor, la Virgen, sin dejar de ser María, sin dejar de ser quien es, se presenta a la manera del pueblo para poder ser comprendida, ¿no? Para poder tener esa llegada con un color de tez, con una modalidad en su vestimenta, ¿no? Esto es inculturalizar, poder llevar todo nuestro mensaje al modo de esta cultura, de este pueblo, de este lugar, en donde vamos a enraizar. Habla de la fecundidad del Espíritu Santo, ¿no? Que es perenne, la fecundidad del Espíritu Santo es perenne, como el árbol perenne que está siempre vivo, que siempre tiene, bueno, es esto, el Espíritu Santo está siempre perenne, es fecundo, siempre. Es recapitalizar esto. La naturaleza y la finalidad de la inculturación de la fe es un camino profundo, profundo. Es un camino global y es progresivo. Va de a poco, es progresivo. Es una lenta penetración del Evangelio en las raíces de las personas y de cada pueblo, de cada cultura. La catequesis está llamada a llevar
la fuerza del Evangelio al corazón de la cultura, ¿no? De hacernos con ellos y tener la gran responsabilidad en este proceso de poder inculturalizar la fe, lo cual tiene, inculturalizar es poder enraizar en el centro, ¿no? En lo profundo, lo cual tiene como objetivo la interiorización de su proceso, debiendo centrarse no solamente en transmitir contenidos, esto que veníamos hablando anteriormente, no solamente en lo que es la transmisión de contenido, sino en el proceso de la recepción personal de la fe, en poder acompañar este proceso. Y acá les voy a leer, porque nos da 5 indicaciones metodológicas, que son conocer la cultura de las personas. Esto lo vamos a encontrar en el numeral 397. Si vamos al numeral del directorio 397, vamos a encontrar 5 indicaciones metodológicas. Conocer la cultura de las personas activando dinámicas de relación que favorezcan nuevas comprensiones del Evangelio. Reconocer el Evangelio, reconocer que el Evangelio posee su propia dimensión cultural y que se ha insertado en las culturas, que ya está insertado, ¿no? Que esto trasciende. Comunicar la verdadera conversión, que el Evangelio como fuerza transformadora y regeneradora obra en cada cultura. Ayudar a comprender que el Evangelio está ya en germen presente en las culturas y las trasciende. Que ya está el Evangelio, ya está en este germen. Y la nueva expresión del Evangelio, según la cultura evangelizadora, no disminuye la integridad de los contenidos de la fe. Estas serían 5 indicaciones metodológicas que nos da. Y también nos dice, quiero hacerlo rapidito, así ya le doy el paso a Vivi, que las catequesis deben proponer el Evangelio de una manera vital y en profundidad, ¿no? Que no sea a una manera de barniz, puse yo superficial, que no sea una manera superficial, una manera que la dibujamos o que pasa, sino que sea vital, ¿no? Que da vida y que sea en profundidad. Que la catequesis se va a esforzar por valorar todas las tendencias y todas las formas culturales. Le debemos dar valor, esto que nos decía Vivi hace un rato, ¿no? De poder reconocer lo valioso que hay en todos. Me resuena esto cuando decimos valorar todas, esto que nos decía Francisco, ¿no? En el encuentro, en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Todos estamos llamados. Todos, nadie se tiene que quedar afuera y nosotros no podemos hacer acepción de personas, ni de personas, ni de servidores, no, ni de culturas, mucho menos. No podemos hacer acepción porque todos están llamados, todos estamos llamados y todos merecen que hagamos el esfuerzo de dar a conocer, de llevar esta catequesis. Que aprovechará la catequesis a todos los espacios de la pastoral eclesial, en que esté explícitamente, esto es importante, explícitamente llamado a encontrar lenguajes y modos de expresiones nuevos en lo que aparezca un tono misionero, sereno y alegre. Llevar la alegría, ¿no? Si llevamos a Jesús, que se nos note, que se te note la alegría de la palabra, la alegría que se te note la alegría de Jesús, ¿no? Y Francisco habla mucho de esto, ¿no? ¿Con qué cara lo llevamos? ¿Cuál es la cara que estamos mostrando? Entonces, bueno, que aparezca este tono misionero, sereno y alegre. Y esforzarnos por escuchar, por discernir, por purificar, por suscitar. Los invito también a poder ir meditando cada esta palabra que por algo las hemos puesto así en mayúscula, ¿no? Escuchar, poder ahondar en el significado de cuál es la escucha, de cuál es el discernimiento, de qué es lo que tenemos que purificar y suscitar. Que cada uno se pueda llevar esto. Que podamos encarnar, escuchen esta frase, encarnar el Evangelio
hacerlo vida y presencia en un contexto y en una cultura determinada. Y después hablar de lo que son los catecismos locales. Como grandes instrumentos, son los grandes instrumentos que nosotros tenemos para la catequesis y poder llevarlo como la novedad del Evangelio a las distintas culturas de los pueblos. Hay mucho más por hablar, tengo mucho más, tengo mucho anotado, tengo mucho pensado, pero Vivi, te doy el paso a vos, así aceleramos. Y con esto igual queremos dejarlos con hambre y con sed de que vayan a investigar y a buscar ustedes mismos más también. Te paso, Vivi. Dale, Clau. Bueno, llegamos al último capítulo, al capítulo número 12, donde el título de ese capítulo dice los organismos al servicio de la catequesis, ¿eh? O fíjate, incluye a todos. Primero lo que te voy a invitar a detenerte en esta palabra del organismo, ¿no? Del organismo como algo que está en dinamismo. Los organismos estamos en continuo cambio, en dinamismo, en crecimiento, ¿sí? Y vos fíjate que estos organismos que acá ya te aparecen en la filmina, te habla de la Santa Sede, te habla de los sínodos de obispos y te habla de las comisiones de las catequesis, y para ir llegando a la conferencia episcopal de cada país y así llegar a las diócesis para que después vayan llegando a todas las realidades comunitarias, ¿no? Entonces, vos fíjate qué importancia que tiene que todos estos organismos, el directorio de la catequesis nos aclara. Vos recordá que este documento es del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ¿sí? Este lugar, estos obispos trabajan de manera conjunta con el Papa Francisco para hacer redactar este nuevo directorio y que nos llegue a nuestras manos. Entonces nos habla de la Santa Sede, es el Pontificio Consejo, ahí está, donde desde ahí, junto con el Papa, velan por la formación religiosa de los fieles de toda edad y condición. Lo que recién decía Claudina, que el Papa Francisco nos recuerda en la JMJ que todos somos partícipes de esta iglesia, que hay lugar para todos, dijo el Papa, que no dejemos a nadie afuera. Tiene la facultad de emitir normas para la actualización de la catequesis de modo conveniente y constante. Por eso nos habla de organismo, porque es algo constante, dinámico, conveniente. ¿Por qué? Porque, como decía en el capítulo 10, se tiene que ajustar a los cambios culturales, a los cambios sociales que se van presentando con el correr de la historia humana, ¿no? Tenemos que estar acordes. ¿Cuántas veces nos dicen de que la iglesia no tiene en cuenta las realidades, que no acompañamos las realidades? Y ustedes fíjense cómo desde los directorios de los magisterios, respetando la tradición de la iglesia, respetando nuestros sacramentos, nuestras liturgias, nos invita también a modo Jesús a poder llevar ese anuncio de manera que el que lo escuche lo entienda y así se anime a hacer su encuentro con el Señor. También este espacio dice, vigila que la tarea catequística se haga correctamente con el respeto a las metodologías y sus finalidades, ¿no? Y en esto también somos invitados, porque bueno, las realidades de llevar adelante las metodologías, que ya lo hemos visto la semana pasada, y a dónde apuntamos con estos encuentros de catequesis, son vigiladas por la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso muy grande, el del anuncio, el de la educación en la fe, ¿sí? Por eso en el 409 dice, el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura
afecta primaria e inmediatamente a los obispos, con Pedro y subordinados a Pedro, ¿sí? El Señor le confía a Pedro la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Esto está en la palabra, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 32. Por lo tanto, el anuncio y la transmisión del Evangelio para el sucesor de Pedro, junto con el colegio episcopal, es su tarea fundamental. El romano pontífice, además de otras enseñanzas y homilías, ejercita esta tarea mediante sus catequesis. Empezando desde el Papa, terminando con nosotros, todos tenemos que tener en claro cuál es la importancia de hacer de nuestras catequesis que sean actuales, que estén acorde a cada una de las realidades y que no licuemos el Evangelio, que no licuemos lo que salimos a anunciar, ¿sí? Esto también lo ha dicho el Papa Francisco con esta forma tan particular de hablar al pueblo de Dios, ¿no? Después, nos habla del sínodo de los obispos, ¿sí? Donde en esta comisión de la catequesis es promover y coordinar las diferentes iniciativas catequísticas, ocuparse de las estructuras y de las instituciones que transmiten la fe, dar normas sobre la instrucción catequística, ¿sí? Como ven, nuestra Iglesia toma esta misión de la catequesis con la importancia que tiene. Por eso se llega a establecer el ministerio de la catequesis, por la importancia que tomando a Jesús catequista vemos que tiene para cada uno de nosotros, al hacerlo y al recibirlo. Te pido la siguiente, Clau. Y así llegar a la conferencia episcopal de cada uno de los países, donde desde la Oficina Nacional de la Catequesis, que es parte de las conferencias, acompañan y brindan ayuda a todos los obispos, ¿sí? Tienen que acompañar sinodalmente a los obispos en sus realidades de regiones. Realiza también un análisis de situación, que es lo que nosotros decíamos, ¿no? Esto de conocer con quién nos encontramos, sus realidades, su corazón, y desde ahí elaborar proyectos que estén acordes a estas situaciones para poder brindar también respuesta, acompañamiento y que esa educación en la fe sea fructífera. Y así coordinar las actividades, ¿sí? Por último, llegamos a la diócesis. Hoy hablaba Claudina en el primer capítulo que compartimos, el 9, ¿no? Esta iglesia particular, manifestación concreta de la única iglesia en un lugar del mundo, bajo la guía del obispo, es sujeta a evangelización. En cuanto tal, es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Fíjate esto, ¿no? Que hay que subrayarlo. Está en el numeral 416. Es un pueblo que peregrina hacia Dios, que trasciende toda necesaria expresión institucional, la trasciende. Dice, esto del peregrinar de este pueblo hacia el encuentro de Dios trasciende lo institucional, dice. Miren qué importancia que tiene la catequesis. Y antes de llegar a esto último que quisimos hacer el cierre, te voy a leer lo que dice en el apartado de conclusión del directorio, en el 427, que yo veo en el chat que Marcela escribe: Jesucristo, alfa y omega, clave de la historia que nos revela el amor del Padre, y derrama su Espíritu Santo para ayudarnos a ser portavoces del anuncio de amor. Gracias por recordárnoslo, dice Marcela. Bueno, mira, Marcela, y a todos, en esto de economía con el Señor, ¿no? Jesucristo, alfa y omega, nos dice en el 427, es la clave de toda la historia. Acompaña a cada persona para revelarle el amor de Dios.
El crucificado resucitado está en el centro del transcurrir del tiempo para redimir a toda la creación y en ella al ser humano. Del costado traspasado de Jesús crucificado, el Espíritu Santo se derrama sobre el mundo y nace la Iglesia. La evangelización sostenida por el Paráclito trata de hacer partícipe de este gran misterio vivificante a todas las personas, sin discriminación alguna. La catequesis, momento especial en este proceso, conduce al encuentro más consciente e íntimo con el Redentor del hombre. Este directorio para la catequesis es una contribución a esta gran misión. Intenta animar y apoyar a aquellos que llevan en su corazón, esto emociona, los que llevan en su corazón el deseo de transmitir la fe, que siempre es obra de Dios. Poder colaborar con Él, además de consolar, serenar y confirmar la esperanza, es un motivo de gran alegría, ya que el Señor de todo lo creado escoge como colaboradores a sus criaturas. Damos gracias al Señor en este mes del catequista, porque nos escoge, nos llama como colaboradores de esta obra, de poder salir a anunciar a los demás, a los que Él decide, con los cuales nos vamos a encontrar, esta fe, este credo, esta misión. Y ahí, en lo que tenés en la filmina, es palabra del Papa Francisco, a la cual te la voy a compartir para que te pueda iluminar como nos ha iluminado a nosotras. Esta palabra de Francisco es del 19 de septiembre del 2022. Lo hizo en la Ciudad del Vaticano en un congreso para catequistas. El Papa dijo esto: jamás se cansen de ser catequistas, no de dar lección de catequista, esto no. Ofrecer el dedo en el bolsillo. La catequesis no puede ser como una hora de clase, sino que es una experiencia viva de la fe. Ciertamente, subrayó, hay que encontrar los mejores medios para que la comunicación de la fe sea adecuada a la edad y a la preparación de la persona que escuchan. Pero sobre todo es decisivo el encuentro personal que tenemos con cada uno de ellos, porque eso abre el corazón para recibir el primer anuncio y desear crecer en la vida cristiana con el mismo dinamismo que permite la catequesis. Catequistas son testigos de la vida nueva, de esta vida nueva. El verdadero y único mandamiento es el amor, aquel que proviene de Dios y que Jesús reveló con el misterio de su presencia entre nosotros. Queridos catequistas, ustedes están llamados a hacer visible y tangible la persona de Jesucristo, que ama a cada uno de ustedes, y por esto se convierte en la regla de nuestra vida y en el criterio de juicio de nuestras acciones morales. Nunca te alejes de estas fuentes de amor, porque es la condición para ser felices y estar lleno de la alegría siempre y a pesar de todo. No tengan miedo. Si el Señor los llama a este ministerio, síganlo. Serán partícipe de la misma misión de Jesús de anunciar su evangelio. Y con esto cerramos nosotras de compartir, dándole gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes en los vivos, en el Facebook, y después compartiéndolo a tu tiempo, ¿no es cierto? Te damos gracias por cada mensaje que nos has enviado, porque nos anima a cada una de nosotras y anima a la familia de Renova a seguir también en nuestro camino de discípulo misionero. Y
Y ahora, bueno, les damos el tiempo a ustedes para poder abrir el micrófono y poder compartir resonancias. Es muy fuerte lo que nos dice Jesús a través de este directorio y en boca de nuestros obispos y en boca de nuestro querido Papa Francisco. Así que bueno, una vez más estamos llamados, invitados a poder seguir creciendo en el amor del Señor. Hay mensajes hermosos en el chat, Vivi. No sé si alguien quiere hablar, si no, Ruth, ¿podrás vos leer los mensajes que aparecen en el chat? Porque acá... Sí, voy leyendo. No hay ningún problema. Somos instrumentos, Fabiana dice, somos humildes instrumentos en sus manos divinas. No nos cansemos de amar. Gracias por tu emoción, Vivi. Gracias, Vivi, dice Beto también. Cecica dice amén, amén, mil gracias por tanto. Laura, gracias por tu tiempo. Miriam, gracias por vivirlo de esta manera y transmitirlo así. Me emocioné también por ser por ser una simple instrumento. Marcela dice, gracias por compartir con nosotros. Gracias por el testimonio, gracias por tanto amor brindado. Anteriormente también habían comentado algunas resonancias, ¿no? Mientras iban ustedes exponiendo, Vivi, Claudia, iban también poniendo resonancias que les iba dejando aquello que ustedes iban diciendo. Dice, nada que decir, más que gracias, y ojalá estemos a la altura de este llamado para siempre, dice Fabiana. Viviana, que el Espíritu Santo les siga guiando para cumplir la voluntad de Dios. Lucila, desde Colombia, muchísimas gracias por las enseñanzas. Bueno, ahí creo que quiere hablar Claudia. Le damos permiso para reactivar el audio. A ver, Clau, ahí. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Clau, gracias. No, por favor. Yo tengo una consulta, a ver, que me surge ahora. ¿Al magisterio de la catequesis estamos convocados todos nosotros, los catequistas? ¿Al ministerio? Al ministerio, Decí- perdón, sí, al ministerio. ¿Aún? Decime. No, a ver, ahí eso y después puedo, eso es, al ministerio. Ah, se A toma ver. dos partes, desde que el Papa lo estableció como ministerio y Sí. los catequistas que ya venimos brindando la catequesis, Sí. ¿sí? Desde nuestras formaciones, ya sea en seminarios donde las diócesis, en la mayoría o en todas, hay lugares de formación, ¿no es cierto?, donde son seminarios de catequesis que duran 2, 3, 4 años, dependen los planes que cada diócesis vaya planteando, ¿no es cierto? Después hay muchos catequistas que a través de su historia, de haber empezado como ayudante de catequistas, se fueron formando como catequistas y después pasaron a ser responsables de lugares de catequesis, ¿sí? Esa es la historia anterior a que se establezca el ministerio, ¿sí? Bien. Desde que se establece el ministerio, sí se está reorganizando desde las conferencias episcopales. ¿Viste estos organismos que recién mostramos desde el último capítulo? ¿Sí? Para ver cómo va a ir siendo el proceso de ser nombrados como ministros de la catequesis, ¿sí? Porque nos lleva muchos años, es desde el 2021 y se sigue trabajando en dinamismo. Obviamente que ningún catequista que ya realiza la catequesis va a quedar por afuera de esto, pero por ejemplo, los ministros extraordinarios de la comunión tenemos un tiempo, voy a hablar desde lo que yo vivo, soy mi ministro, tenemos un tiempo, ¿no es cierto?, de ministerio.
Por ejemplo, en mi diócesis de San Martín son 3 años. Cuando se van a cumplir los 3 años, los sacerdotes vuelven a preguntar a los ministros si quieren volver a renovar el ministerio por otros 3 años más, o si querés tomar una pausa, ¿no? Y es más, no se puede ser ministro por eternamente. Si no lo tomás vos la pausa, también te invitan a ir tomando pausa. En el Ministerio de la Catequesis seguramente se van a ir marcando pautas para ir dándole forma para que lleguen a las diócesis y de ahí poder ser todos nosotros informados cómo van a ser esto de ser ministro de la catequesis. Pero el tema del ser ministro de la catequesis da una importancia fundamental porque implica que en todo lugar tiene que haber catequesis. Esa es la gran importancia. Tiene que haber espacios de catequesis en las parroquias, en los colegios, ¿sí? Y también implica toda esta parte de formación que por el momento cada uno lo va buscando desde el gran anhelo de seguir creciendo junto al Maestro, junto a Jesús, para poder estar a servicio del Maestro en la Iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, estamos en ese proceso todavía, Claudia, pero todos los que brindamos la catequesis, obviamente seguimos en nuestra tarea de misión, en nuestra tarea de servicio, teniendo esto tan importante como herramienta, que si bien uno dice no tiene muchos años, tampoco es un material de formación que lo tengamos presente en nuestro cotidiano. ¿Sí? Por eso a Renova nos pareció importantísimo poder celebrar el mes de la catequesis, dando a conocer este importante documento, ¿sí? Para formarnos y para todo lo que ustedes fueron explicando, esto de cómo te abre a una realidad integral más grande de la que uno tenía, ¿sí? Esto se va bajando después, como mostraron, desde la sede a los sínodos de obispos, de los sínodos a las conferencias episcopales, los obispos, después los obispos seguramente a la pastoral de catequesis diocesana, que tienen que estar, más desde que se ha nombrado Ministerio de la Catequesis, diocesanamente tiene que haber un equipo que haga llegar después a todas las comunidades esta realidad que nos una como identidad de iglesia, ¿no? Así que bueno, espero haberte sido claro. Bueno, Vivi, creo que además de agradecerles a todos y cada uno por este acompañamiento, por poder, ustedes que puedan difundir esto, ¿no? Compartir con los hermanos y todo, hoy con las chicas les tenemos una propuesta, les tenemos una sorpresa, una propuesta. ¿Querés contarla vos, Vivi? ¿Cómo no? Porque como todo discípulo del Maestro, tenemos esta parte donde nos sentamos a los pies de Jesús para seguir formándonos en el ser catequista, ¿no es cierto? En esta imagen que Él nos invita a asemejarnos a Él, pero también lo hemos hablado muchas veces en muchos capítulos porque nos lo pide la Iglesia, que podamos vivir momentos de oración, ¿no es cierto?, como comunidad de catequistas. Entonces la invitación es que el viernes 8, ¿sí?, el viernes que viene, de 19 a 21 horas, podamos vivir un retiro para catequistas. Poder estar en presencia del Señor de manera integral. Ponemos todo ahora, nuestro razonamiento, pusimos todo lo que queremos seguir aprendiendo, pero también pongamos todo nuestro ser espiritual frente a nuestro Dios uno y trino, porque desde ahí también tenemos que seguir creciendo. ¿Por qué nos emocionamos? Porque
los catequistas que venimos haciendo este camino nos emocionamos? Y porque Jesús está tocando el corazón. Y vos fijate, vos decís, desde un documento, sí, desde un documento, Jesús te está tocando el corazón, te está diciendo, escuché tus oraciones, gracias por decir que sí a encontrarte con estos hermanos en la catequesis. Gracias. Y ahora quiero regalarte algo más, porque la gracia en un retiro es para todos, nadie queda fuera de la gracia de Dios, hay para todos, para los que van a hacer oración, para los que vamos a llevar adelante prédicas, para vos que nos vas a hablar cuando compartas y abras tus micrófonos a los demás. Entonces la invitación es esta. Hoy alguien al principio escribió cómo vamos a extrañar la juntadita de los jueves. Y eso a mí me movilizó un montón. Mira, Mate, yo también. Pero bueno, esto es para que tomemos noción de la importancia del discipulado para encendernos y salir al desafío que se nos presenta en nuestra comunidad, ¿sí? Y que bueno, en algunos lugares podremos hacer un montón y en otros lugares tendremos que ir a un paso más despacio. Pero bueno, en confianza al Señor, en confianza al tiempo de Dios, en confianza de que lo estamos dejando a Él también obrar, ¿sí? Ya Él en este mes hizo un montón en cada uno de nosotros. Y es para que podamos salir en parresía, llenos del Paráclito, como decía el último numeral que te leí, eh, para poder encender otros corazones. El retiro, ahí Viviana está preguntando, el retiro no va a ser solamente para los catequistas que están en el grupo de WhatsApp del taller del directorio. El retiro va a ser abierto para todo catequista que quiera sumarse, ¿sí? Así que empezá a anunciar, o sea que ahora cuando mañana te compartamos el flyer y el link de inscripción, lo tenés que tirar a los catequistas de tu parroquia, lo tenés que tirar a los catequistas de tu colegio, lo tenés que tirar a tu sacerdote, a las hermanas consagradas que te acompañen, ¿sí? Lo tenés que tirar en red a que llegue a muchos, porque nosotros no sabemos quiénes van a ser los convocados, quiénes son los llamados. El Señor sí. Ahora nos pide esto último que Francisco nos decía, que te lo escribimos en la ficha, esto que somos colaboradores. Sí nos pide nuestra colaboración, sí nos pide lo que nos toca a nosotros. Lo que nos toca a nosotros es esto, poder ahora que estoy animada, animado, inspirado por el Espíritu Santo, salir a otro catequista y decirle, mira, yo viví un taller que la verdad aprendí un montón, conocí cosas que no conocí hasta ahora y ahora vamos a vivir un retiro junto con nuestro Dios. Y yo te quiero invitar. Así que bueno, invitaremos a todos, dice Miriam, para la gloria de Dios. Así que estaremos los que tengamos que estar, pero colaboremos con ese llamado que el Señor va a hacer. Mi sacerdote siempre dice que las invitaciones sobren, después está la libertad de la persona, pero que las invitaciones sobren, ¿sí? Amén Así y que amén. no nos Así que cansemos bueno, de invitar. y de llevar, ¿no? De llevar, de invitar y va a ser abierto. Así que sí, después les vamos a pasar un link para anotarse. Sí. Les vamos a Beto pasar toda la información y el link. ¿Beto qué? escribió que él justo el 8 no puede, se va a grabar, Beto, así que como esto, también lo vas a poder vivir después. En todo caso, después compartirás en el grupo o en lo privado tu sentir también. Así que se va a grabar para poder compartirlo y que bueno, que llegue a muchos más, ¿sí? Y bueno, Y todo lo que te estuvimos, ya te dejo, Clau, y todo lo que estoy encendidísima, y todo lo que estuvimos compartiendo en estas 4 semanas, en las grabaciones, en los power, en las fichas, es para que vos ya tengas un material base,
y vos después seas quien agarres a tu comunidad y le digas, mira, hagamos este encuentro, te quiero compartir lo que yo en este mes estuve aprendiendo discipularmente, ¿sí? Y bueno, eso, ya está, cierro mi micrófono. No, Vivi, gracias, gracias. No, yo lo que quiero es también dejar una reflexión, ¿no? Porque en este mes o en estos encuentros, no solo lo que les hemos dado, lo que les hemos intentado brindar, lo que les hemos compartido y cada una de las que han estado, Ruth, Mariana, Mariel, y Rocío, que nos ha ido acompañando también, hemos ido aprendiendo un montón. Y el Señor a las primeras que nos habló fue a nosotras. A mí ni les cuento todos los cortitos de nuca que me fue dando. Vivi algo sabe. Entonces, fuimos las primeras evangelizadas, fuimos las primeras que hemos trabajado nuestra conversión de conceptos, de ideas, de un montón de cosas. Recibimos de ustedes por acá y por privado un montón de cosas a las que estamos agradecidas. Yo le doy gracias a Dios por este espacio, le doy gracias a Vivi por ser tan insistente, por estar y por llevar esto que el Señor, cuando el Señor nos pone algo en el corazón, y vamos, y hay que romper todas las barreras y todos los problemas para poder hacerlo, porque si es del Señor, y nosotros no sabemos, esparcimos la semilla y no sabemos dónde va a llegar, ni cómo va a llegar. Y los invitamos a todos y cada uno de ustedes a eso. Y yo, desde mi rol de profesora, muchas veces a mis alumnos les digo, y en este caso a ustedes, si les quedaron dudas, si se empezaron a cuestionar un montón de cosas, si les quedan intrigas, hicimos bien nuestro trabajo. Porque entonces es la invitación a que ustedes sigan profundizando, que sigan buscando, que puedan seguir leyendo, que sigan preguntando, que se sigan cuestionando. Entonces, si les quedaron dudas, si les quedaron ganas de más, si les quedaron cosas que, ay, pero ¿y esto cómo es? Bueno, hemos sido ese instrumento para que puedan seguir profundizando. Y bueno, después les vamos a compartir en el chat cómo anotarse, cómo inscribirse para el retiro, que sería el viernes que viene, no mañana, sino la semana que viene. Pero viene un último regalo, porque y después de esto yo les prometo, en el nombre de Renova, Vivi, creo que me estoy tomando un atrevimiento, pero en el nombre de Renova les prometo que va a venir un rosario de regalos, muchas cosas que van a seguir, así que estén atentos. Y viene el último regalo y con esto cerramos de la mano de Mariel. Mariel. Comenzamos este último día de taller poniendo nuestras vidas en las manos de Dios y decía la canción, tú nos llamas a amar, nuestro sí te ofrecemos. Vamos a pedirle a María que podamos responder siempre que sí, que tengamos ese sí solícito frente a la llamada a cada misión que Dios nos tiene preparadas. María es la madre de la palabra, la madre del verbo, es la estrella de la evangelización, es la primera discípula y misionera. Le pidamos a ella que nos impregne la alegría en el servicio. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo al Tepeyac, suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su paz. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía,
de paz y armonía todo el Anahuay. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. A Juan Diego la Virgen le dijo, a Juan Diego la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Y en la tilma entre rosas pintada, y en la tilma entre rosas pintada. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se vino dejar. Desde entonces para los cristianos, desde entonces para los cristianos, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Amén. Gracias, Vanina y Germán, que ahí la pusieron para que nos acompañe. Y son más regalos del Señor, ¿no? Porque con Mariel no lo habíamos hablado y yo la tuve en el corazón todo el día, la guadalupana, y por eso hoy les compartía lo que les compartía. Así que es otro regalo más del Señor, de mostrar cómo, incluso sin haberlo hablado, nos tiene en comunión, y ahí Vanina y Germán que nos regalaron su compañía ahí presente en la pantalla. Bueno, gracias, 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 y seguimos en contacto. Qué difícil que cerrar, Seguimos. Vivi. Vamos a abrir ahora el grupo para que compartamos. Sí, pero qué difícil. No, pero es hasta el viernes que viene, es hasta el viernes que viene. El Señor, una vez que cruza los caminos, es por algo. Así que recuerden que desde Renova no se termina nuestro vínculo, terminados los talleres o terminados los retiros. Ustedes, frente a las realidades que van viviendo también en sus espacios de catequesis, estamos para hacer red. Nos escriben algunas de las personas que estamos como administradoras del grupo, y ahí ya vamos a ir hablando ya más personal, más privadamente, para ver en qué podemos ir acompañando desde el espacio de Renova Más, ¿sí? Esto es un conocernos, es un comenzar a caminar juntos, así que tomémoslo así. Le damos gracias al Señor, le damos gracias a Mamá María. Nos encontramos el viernes que viene de 19 a 21 horas. Para los que puedan estar, inviten, hagan red, y para los que no puedan estar el viernes, lo van a ver también por grabación, ¿sí? Beto, Van a estar, porque van a compartí, estar en oración y en espíritu. compartí el numeral 109 el Evangelii Gaudium, porque me mata Beto, porque me va escribiendo por privado para animarme, y léelo, es así, que los desafíos no nos detengan, que no nos roben la fuerza misionera. Sí, nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que nada nos robe, ni la alegría, ni el gozo, ni la fuerza misionera, ¿sí? Para eso somos enviados a esos desafíos. Así que hagámoslo en comunidad, no solo, ¿sí? Bueno, nos vemos el viernes. Muchísimas gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes, sus comunidades, su servicio hermoso. Sigan anunciando la alegría y la vida del Señor. Gracias. Gracias.